ya, más el avance, más las diapositivas de la clase que vamos a tomar. Eh, bueno, han visto mi nombre es Mario Severiche. Yo soy ingeniero informático de profesión, pero todo mi curso de posgrado lo he dedicado a educación. Tengo un diplomado en estrategia de enseñanza y evaluación de los aprendizajes. Soy especialista en diseño curricular por competencia. Tengo maestría en desarrollo educativo y el doctorado en investigación y evaluación de la calidad académica, ¿cierto? Eh, en la parte de investigación que en la que yo he trabajado siempre ha sido la parte tecnológica relacionada con lo que es educación en sí. Es por eso que este módulo lo vamos a ver. Eh, a ver, ¿cuál es la idea del módulo? La idea del módulo es que nosotros aprendamos a desarrollar competencias mediáticas, ¿cierto? No sé si, creo que ustedes, ahorita esto es en la especialidad, ¿no? Este módulo. No sé si en el rango del diplomado hicieron, bueno, trabajaron lo que es la parte de diseño de materia por competencia, ¿cierto? Aquí lo que nosotros vamos a ver son herramientas tecnológicas que se mezclan con lo que es educación, es decir, hay una fusión entre lo que es educación y tecnología en sí. Tampoco lo vean tan tecnológico que vayamos a ver, ¿cierto? Sino es netamente relacionado a lo que es la parte de educación. Ya eh, el día de mañana, obviamente por motivo del censo, me han comunicado de la escuela, de la unidad de posgrado, no tenemos clases por la tarde, de aquí volveríamos al día domingo, ¿ok? Eh, y ya la otra semana ya veremos cómo hacemos eh, por el día viernes, ¿cierto? Al fin, el sábado se puede, pero el viernes hay muchas personas que se encierran a hacer eh, por Semana Santa, ¿cierto? No sé si tienen alguna consulta, no hay ninguna todavía. Mm. Eh, nosotros quizás nos estemos preguntando ahorita de lo que, cómo vamos a evaluar, ¿ya? Obviamente las evaluaciones de los módulos son los mismos, ¿cierto? No así el avance ni nada, vamos a procurar nosotros trabajar y más que todo enfocarnos a lo que es esto, tratar de reconocer, digamos, una competencia mediática. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Ya? Es lo mismo que cuando trabajamos en diseño curricular. Nosotros no escogemos una materia en la cual tenemos más conocimiento de la misma, ¿cierto? Todos nosotros somos profesionales y hay alguna materia que nos debe gustar más y debemos tener mayor conocimiento de ella. Entonces, se trabajaría por ella, es decir, el trabajo final, el producto que se va a tener que hacer, o lo enfocaríamos hacia una de las materias que nosotros creamos que sepamos más, ¿ya? La idea, digamos, que yo me gustaría mucho que sea participativa la clase. Yo le comento, estoy dando un módulo en San Julián de diseño curricular. Tengo, perdón, de metodología de la investigación. Tengo 19 alumnos, solo 3 abren la cámara, solo participo con 3 y a la larga no sé qué voy a hacer con el resto, ¿cierto? Porque a la larga el fondo de metodología es presentar un proyecto, ¿ya? Yo creo que aquí ustedes son un poquito, espero que seamos poco más participativos. Tengo 21 alumnos ahora en sala, según lo del listado que tengo son 36 o 35 estudiantes. Está bien. Lo bueno que no es en clase, ¿no? En clase más, eh, cansa un poco más. ¿Ya?
Si no, si no hay preguntas, vamos a comenzar de a poco, es decir, vamos a ir avanzando, voy a ir explicando y me gustaría mucho que participaran o que preguntaran lo que no le entienden, ¿cierto? A ver, no existen algunas palabras tecnológicas muy complicadas. Vamos a ver algo de dónde nace la frase TIC, que se ha ido resumiendo, es decir, tecnología de la información y comunicación, ya que justamente está enfocado a eso. Vamos a ver cómo diseñamos un modelo de evaluación. Es decir, cuando nosotros trabajamos una malla curricular por competencia, eh, la carrera de la cual ha diseñado la gente, nos lo da a nosotros la materia, nos da la competencia que tiene en esa materia, ¿cierto? Ya nosotros una vez obtenemos eh, la competencia de la materia, cada profesor empieza a diseñar cuáles son los saberes en base a justamente a las competencias que se ha asignado a cada carrera. Recuerden, ¿cierto? Que todo sigue una secuencia, tiene la competencia de la carrera, eh, la competencia global y ya para poder diseñar lo que es todo. Nosotros aquí vamos a ver cómo eh, medimos una competencia, es decir, cómo hacemos la evaluación de un medio didáctico. Prácticamente es eso, es una evaluación de un medio didáctico tecnológico, para que no nos compliquemos mucho. ¿Ya? Vamos a ver lo que es gestión de competencias de entornos virtuales. ¿Sí? Y para ello, vamos a ver qué es competencia ya. Eh, Cuando hablamos en diferentes áreas, cada área del conocimiento que nosotros hacemos o que estamos viendo, nos da un diferente significado acorde justamente con eso, con la formación que estamos teniendo, con la área de conocimiento que estamos aprendiendo. Acá habla de que el término de competencia es muy utilizado en educación, obviamente, pero esto tiene más origen en lo que vienen a ser las empresas. Ya tiene una visión holística y contextualizada de los aprendizajes, justamente lo que habíamos visto, ¿cierto? Es decir, cuáles son las competencias que nosotros adquirimos, pero las competencias que adquirimos nosotros lo hacemos en base a los saberes de cada una de las asignaturas que nosotros vemos. De esta forma, los conocimientos, habilidades, actitudes de manera interrelacionada y compleja se ponen en práctica para intervenir eficazmente en una situación concreta, ¿cierto? Es decir, yo voy armando y voy trabajando hacia dónde va mi carrera, mi materia de la cual yo voy a hacer. Asumo que la mayoría de ustedes que están haciendo este módulo es porque aspiran a ser profesor o ya son profesores y le han pedido como requisito la maestría en educación, ¿ya? Dice, en el contexto comunicativo, es decir, lo que es educación con comunicación, se refiere a una competencia mediática, dice, desde un planteamiento de convergencia e integración que reúne la información, lo audiovisual y lo digital. Entonces, de ahí va lo de nosotros, ¿cierto? Una competencia mediática está enfocado a lo que es lo que integramos nosotros, la información, la parte audiovisual y la parte digital. Por eso habíamos dicho que vamos a hacer una competencia digital de nuestra materia que nosotros estamos haciendo. Eh, no sé a quién va enfocado el mensaje de Denise. ¿Ya? ¿Para qué la alfabetización mediática? Es decir, ¿para qué nosotros necesitamos esta parte? El objetivo de tener una alfabetización mediática, es decir, entender el significado de las palabras con las cuales nosotros nos vamos a desenvolver en este medio,
ya es para aumentar la conciencia de las personas sobre la forma que, en que los mensajes de los medios de comunicación inciden en la vida cotidiana, dice, a través de múltiples formatos, programas de televisión, películas, imágenes, texto, sonido y páginas web que son transportados por diferentes canales de comunicación, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahorita acá es que la competencia mediática está en relación a las nuevas herramientas que existen para que nosotros nos comuniquemos, ¿cierto? O la manera de cómo nos estamos comunicando de una manera digital. No sé si alguno ha estudiado comunicación, otra carrera donde llevan semiótica, ¿cierto? Que es la forma de diseñar mensajes mediante alguna imagen o alguna forma. Ahora, lo que nosotros estamos viendo acá es justamente lo que son los nuevos mensajes o la utilización de mensajes en diferentes formatos para lograr una comunicación efectiva. Si nosotros volvemos atrás, cuando nosotros hemos comenzado a utilizar tecnología en educación, donde más se dio el uso de los mismos, de los medios tecnológicos, fue justamente para la época de la pandemia, ¿cierto? Donde ahí prácticamente hasta el trabajo que nosotros vinimos desarrollando se vio enfocado en utilizar una herramienta. Hubieron muchos profesores, yo lo hablo por experiencia de colegas, amigos que son mayores, que tuvieron problemas en el uso de la utilización de alguna plataforma en sí. Esto se da porque, a ver, la universidad lo saturó mucho. Le dio Classroom, ya, ¿cuál se llama? ¿Cómo se llama? Que es más utilizamos, se me fue de la mente. El Moodle. Le dio Moodle, le dio, o sea, todo lo que aparecía empezó a capacitarlo, ¿cierto? Donde se saturaron y no podían utilizar. Obviamente que las herramientas fueron saliendo de a poco, ¿ya? Donde ahora ya hay algunos que no quieren asistir a clase inclusive y prefieren pasar clases de manera virtual bajo un pretexto que hay una normativa de la Constitución que les permite a ellos, justamente por el caso de enfermedad, de no asistir a clase sobre esta forma. ¿Ya? Entonces, vamos viendo que la competencia mediática se va dando en lograr conocer nosotros que para cada uno de estos utilizamos nuevos medios comunicacionales para lograr nosotros eh, llegar con un mensaje tanto a los estudiantes como a los profesores. ¿Ya? Los medios de comunicación, perdón, se me fue esto. Los medios de comunicación se ocupaban de informar, entretener y educar, dice. Hoy en un contexto de hiperinformación, es decir, un cambio enorme en la información y la conexión que todos tenemos, vivimos prácticamente con el Face, con WhatsApp, ¿cierto? Hay algunas personas que pueden tener conectado ahorita en clase. El entretenimiento, la persuasión o la información de opinión constituyen los pilares básicos del panorama mediático. Es decir, si yo voy a llegar a una persona para que tenga una opinión positiva sobre alguna oferta de algún producto o de un medio que yo estoy ofreciendo, entonces tengo que ver cómo es que yo lo voy a llegar a él. Hemos pasado de la era de la información, dice, a la era de la fascinación. Esto lo menciona Hodgkin en el 2010, en la que predomina, dice, la estimulación para ganarse la atención del espectador. Todo vale para persuadir y cautivar a los receptores. ¿Ok? Entonces nosotros hablamos de que, Andrea, lo que pasa es que cuando yo lo pongo en la diapositiva, quedaste vos ahí y estaba, Ah, ¿por qué quedé ahí? porque Lo fuiste la siento. última en hablar, ¿ya? Y Ah, estabas ya. distraída en otro lado. Entonces, nos dice que nosotros tenemos muchas maneras y muchos medios para persuadir, ¿cierto? Hablando tecnológicamente,
Eh, hace 2 semanas, 3 semanas atrás, fue que hubo problemas con el Face, ¿se recuerdan? Y todo el mundo dejó trabajar porque era preocupado por el Face. O sea, no le interesaba el trabajo, era queriendo saber de una vez qué pasaba. Ya, entonces, denle la contraseña de Nimo, no sé qué contraseña está pidiendo. Ya, No, Lisa le hacía el comentario de que la contraseña de Facebook que no, nunca, una vez se ingresa y se pone automático y cuando pasó todo eso otra vez a buscar la contraseña, eso quería decir. ah, es complicado, ¿no? Yo Sí. sinceramente no le di nada porque no sé cuál es mi contraseña. Yo lo creé hace tiempo. Yo utilizo internet desde que comenzamos en Santa Cruz del 95. Quizás algunos de ustedes estaban en proyectos, estaban haciendo eso. Ya, en 95 se comenzó en Santa Cruz y la conexión que teníamos nosotros era una conexión dial-up por modem, digamos, ¿no? Imagínense que nuestra conexión era de 19 200K. Nosotros tenemos, ¿cuánto ahora? 15 20 megas y lloramos porque es lento, ¿no? Imagínense en ese entonces con 19K. Y solamente 3 personas podían conectarse, porque como era un proyecto de la U nos dio muchas líneas de teléfono y solo teníamos 3. O sea, entraban 3 y lo botábamos cada cierto tiempo. Ya, entonces, a eso me voy. A eso me voy del cambio tecnológico en el cual estamos actualmente, donde nos estamos enfocando nosotros a la utilización de esto. Esta es la razón por la cual ya se va adecuando todo lo que es relacionado con educación a la parte de justamente de lograr y de utilizar estos medios, tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Eh, por ejemplo, las modalidades que nosotros tenemos en posgrado de enseñanza según la CV es presencial, a distancia y virtual, ¿ya? En realidad, la manera que ponen ellos, en realidad virtual es una manera de cómo hacerlo a distancia. Es decir, utilizamos una herramienta para evitar ese traspaso. Ahora, tampoco quiere decir que sea una enseñanza netamente virtual. Nosotros estamos cambiando lo que es la utilización de una tiza, que en su momento era tiza, ahora es un marcador y una pizarra, por un medio, por una herramienta. Ya estamos cambiando el medio solamente y no entramos tanto al modo virtual que se tiende a decir las clases son virtuales. En realidad no es virtual. O sea, si vemos el concepto netamente de lo que es virtual, por ejemplo, ¿qué pasa ahora? Ahora todo el mundo anda con boga de diciendo, utilizar inteligencia artificial. ¿Quién utiliza inteligencia artificial? De ustedes. ChatGPT, cualquier cosa así. ¿Ya? Pero si nosotros vemos la definición de inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos diseñados para facilitar nuestra vida. Entonces, los algoritmos que nosotros, a lo que ellos se refieren, son a las herramientas, bueno, a la más conocida del chat GPT, digamos. Pongámosle que sea para que la mayoría lo utiliza para copiarse de otros autores, ¿ya? Amigos míos expertos en programación le han puesto ahí para que programe y no hay mucho, no hay mucha respuesta de parte de ellos. ¿Ok? En realidad ahora pues hay varias, ¿no? Hay varios tipos de inteligencia artificial dependiendo de la necesidad que yo sepa. No solamente está el chat, como usted decía, sino que ya hay otras que ayudan, ¿no? A mejorar, según para ayudarnos. La inteligencia artificial es una, lo que estamos hablando del chat GPT, de todas las cosas. Por ejemplo, eh, Microsoft se llama Pilot, se llama su aplicación que tiene para hacer todas sus herramientas, ¿cierto? Pero son aplicaciones para cierta cosa. La inteligencia artificial es una sola.
A ver, acercarse, dice, a los medios de comunicación con sentido crítico, tanto en cuanto a la calidad como la precisión del contenido, por ejemplo, como capacidad para evaluar la información, discriminar la publicidad de diversos medios de comunicación o utilizar inteligentemente los motores de búsqueda. ¿Ok? Vamos por parte. Primero dice evaluar la información, ¿cierto? Nosotros, la mayoría, regionalista en Santa Cruz, eh, toda la información que da Canal 7 no sirve. Dice, no, pero hace rato había unos 5 que estaban mirando el partido por Canal 7. Escuchaba la bulla. Ya, entonces, ahí vamos. Hay otras personas que de manera empírica desarrollan un tipo de trabajo. Por ejemplo, en Tigo, no sé, al menos los hombres se han visto Laboratorio de Fútbol. Sale Pablo Fernández hablando justamente de fútbol. El tipo es un cómico que trabaja en televisión, pero no tiene los conocimientos de lo que es en sí la comunicación. Le pela en lo que es la parte de historia, le pela en lo que es pronunciación, no maneja mucho datos, ¿entienden? ¿No? Entonces, si nosotros nos ponemos a observar, a ver qué es lo que se está haciendo, vamos a empezar a notar fallas. Ahora está muy de moda los TikTok, ¿cierto? Que hacen. Yo accidentalmente he visto de unos jóvenes de la villa, del Pladillo, del plan, unos crepos, unos gordos, unos, no, quizás algunos de ustedes lo han visto. Ellos están enfocados ahora en hacer propaganda de algunas empresas, ¿cierto? Pero no hay mucho, no hay calidad en lo que es la manera de cómo ellos han diseñado su guión, podríamos decir, ¿cierto? Porque hasta para ser cómico tenemos que tener un guión bien definido. Entonces nosotros si vamos a hacer una evaluación de eso, tenemos que saber identificar verdaderamente cuál es el medio y qué es lo que nosotros queremos informar. Ya, entonces hay cosas. Eh, algunos TikTok de aquí de Santa Cruz, sobre todo las mujeres que salen haciendo propaganda de lugares de comida o de comida, ¿cierto? Eh, no sé de qué manera influenciarán en las personas. Si voy muy rápido, me ponen pausa, por favor, ya. A veces, Todo bien, pero todos estamos atentos. Sí, está bien, dicen, está bien, Ya estamos porque atentos. usted está hablando con ejemplo. ¿sí, no? Ya. Dice, acercarse a los medios de comunicación con sentido crítico. Chalo, se copió eso de nuevo. Ya vamos al otro. Sentirse cómodo con todos los medios de comunicación existentes, desde los periódicos a las comunidades virtuales. Eh, Han desaparecido los periódicos en Santa Cruz, ¿no? Hasta el deber, su oficina, fábrica de todo, ya la han deshecho. Ahora está, creo que está la radio y el periódico, no sé de qué manera existe, porque he visto que en el Ventura hay un punto para que uno publique ahí, ¿ya? Los cambios se deben dar porque en realidad es un proceso. Venimos cambiando todo y debería darse lo que es una comunicación digital. Obviamente que el deber tiene eh, su sitio web también, pero habría que ver cómo se genera la ganancia. Ya antes, por ejemplo, agarraba o sigue siendo ahora por cierta cantidad de personas que ingresan a tu sitio, a tu canal de noticias, de canal de video, todos los medios, ya, ahí te pagan cierta cantidad de dinero para poder, para que puedas estar ahí. Y se va subvencionando con los usuarios que tienen, ¿cierto? Por ejemplo, Zoom eh, es gratuito hasta los 40 minutos, así que si se corta, ya saben, no, es una exigencia que nos hacen a nosotros que tenemos que tener nuestra propia cuenta, ¿ya? Eso.
Dicen, porque pero si se corta, me avisa, yo tengo una cuenta. no es jugando, yo tengo, no creo. Ya sabes. Tengo, creo que tengo. Lo que pasa fue que ayer me puse a habilitar otras cosas más y ahora me fijé en mi cuenta y mucho descuento, ¿ya? Pero gracias por la oferta. Se consiente, dice, a los anuncios relacionados con la propiedad intelectual esenciales para una cultura de legalidad, especialmente entre las generaciones más jóvenes en su doble capacidad de consumidores y productores de contenido, ¿ya? Relacionados con la propiedad intelectual esencial. Eh, Ahora, por si acaso, en la, todas las unidades, tanto las unidades de posgrado como la escuela de posgrado, utilizan un programa que se llama antiplagio. O sea, en realidad hace eso, hace una comparación de lo que tú estás haciendo con lo que dice el autor. Si es que no lo tomas al autor como tal. Recuerden siempre que cuando ustedes escriben tienen que citar al autor ya del párrafo ese que ustedes están copiando. ¿Se puede modificar eso? Lo podemos modificar, ¿cierto? Podemos parafrasear, cambiar la redacción, eh, donde se va quitando. Pero lo que dice ahora es que, digamos, la legalidad de las cosas hay que hacerlo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros acá? Aquí nosotros estamos acostumbrados a todo lo gratis, ¿cierto? A utilizar gratis. Hubo un año que Microsoft agarraba y te daba el 10% de lo que ellos cobraban si vos denunciabas a una empresa que utilizaba su producto sin licencia. Hacer, digamos, un tipo de programación abierta, han logrado hackearlo todo el tiempo, ¿ya? Pero ahora está así. Ustedes, por ejemplo, que están viendo los que usan iPhone, el gobierno de Estados Unidos le está metiendo un juicio, ¿cierto? A Macintosh por la utilización o sea, que es un servicio demasiado cerrado, los productos son caros y la... Ustedes saben por qué Macintosh usa la manzanita. ¿Alguien sabe la historia esa? De la manzana. En la Primera Guerra Mundial, eh, un intelectual técnico agarró y superó la... hizo un programa para detener casi iba a ser una manera catastrófica la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Y él lo metieron preso y justamente él mordió la manzana. O sea, una manzana envenenada para, le dieron para, supuestamente para que no logre el objetivo. De ahí va el loguito de la manzana de Max. Es un homenaje que le hizo Steve Jobs al señor este. Dice utilizar los medios con creatividad en un momento en que la evolución de la tecnología, de los medios y la creciente presencia de Internet como canal de contribución permite cada vez a más europeos y demás personas crear y difundir imágenes, información y contenido, ¿cierto? A ver, ustedes, aparte de PowerPoint, ¿en qué hacen su presentación? En Canva. Canva, Google Doc. El otro, ¿cómo? Prezi. Eso, precio. Pero trucho, ¿no? Nadie tiene licencia. Eh, Bueno, no sé. O sea, estamos acostumbrados, lamentablemente estamos acostumbrados a lo malo. No, no, pero ya, No lo definiría como trucho, sino como la versión libre, la versión gratis. trucha. A ver, lo que pasa es que cuando vos tienes una versión paga y una versión gratuita,
hay muchas limitaciones, ¿ya? Por ejemplo, en Zoom, la compañera que dijo que puede tener 10 cuentas, 10 personas pueden conectarse con su cuenta, ¿ya? Entonces a eso me voy. En cambio, cuando la que es gratuita, eh, no puede hacer muchas cosas. Dice comprender la economía de los medios y de la diferencia entre pluralismo y acaparación de medios. ¿Sí no ven? Eh, Lamentablemente en todos lados siempre va a ser el Estado para nosotros quien acapare los medios, al menos lo que es Canal 7. No sé si hay un periódico en realidad, ya, pero sí el canal, hasta el mismo logo, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, cuando estuvo de presidenta, incluso aparecía el patujú o y el signo de las pititas, ¿cierto? Yo hasta ahora me gustaría encontrar a alguien que me pueda explicar eh, de la famosa bandera huipala, digamos. ¿Quién la creó? ¿Qué significan los colores? ¿Por qué es un símbolo patrio? No sé, no le entiendo. Hablando en serio, no que sea, no sé. Se molestan porque la policía lo sacó. Pero ¿qué significa? ¿Alguien sabe de ustedes? Según que yo sepa, representa a los, a las etnias, ¿no? A las 36 etnias que hay en nuestro país, creo yo. Eso es lo que ellos dicen, en su bandera representativa. En Ahora, realidad, quizás es verdad, no sé. en realidad, mira, en la parte occidental hay dos, ¿cierto? Están los quechua y los aymara, y murió la flor. En el lado del oriente son lo que hay más gente. En Santa Cruz no lo utilizan, digamos, no utilizan el patujú, digamos, símbolo. Y si ustedes han visto, quizás han visto algo de historia, para la revolución del 56 del MNR, ¿cierto? Que los campesinos y todos los pueblos indígenas fueron reconocidos como tal, no existía esa bandera. Estamos hablando del 56, de Bolivia, ¿no? Por eso les digo, no sé cuándo la crearon, no sé cuándo apareció, no sé qué significa. Y como dices tú, digamos, no es una representación como tal, ¿cierto? Eh, es igual, a ver, mucho habla de cómo tú llegas a un lugar. Yo veo en la Cámara de Senadores y Diputados, y aquí mismo, o de gorra, o su sombrero, hechos los que son originarios, pero cuando no lo ve, está por ahí, está igual que los menonitas, ¿cierto? Ya ni los menonitas ya se visten. O sea, no es que no quieran preservar sus costumbres, pueden hacerlo, pero tampoco de una manera exagerada. Insisto, no estoy hablando de política. Vamos a ver qué son las dimensiones y contenido de la competencia mediática, ¿ya? Por eso vamos a ver un poquito de lo que es la alfabetización mediática, es decir, conocer qué es lo que estamos hablando. Y esto es lo que yo le decía, ya, el grupo CONICOM ha establecido la conveniencia de adaptar el término TIC, todos sabemos, ¿cierto? Tecnología de Información y Comunicación, incluyendo el denominado factor R, relacional, ¿ya? El entorno TRIC, ya, tecnología, relación, información, comunicación, amplía la perspectiva de la educación en medios. No solamente lo toma lo que es información y comunicación, sino hace una relación, dice, entendiéndola de las 6 dimensiones: interacción, conexión, lúdica, relación, reciprocidad y horizontalidad. ¿Ok? Entonces la TRIC tiene esas 6 dimensiones. ¿Ya? Estaba pensando darle una tarea para mañana. Eh, Ahí nomás.
Dice, con una mirada profunda y basada en las diversas investigaciones realizadas a lo largo de las 2 últimas décadas, obviamente donde ha habido un cambio ya de lo que es hablemos de lo que es una cultura digital para nosotros, ¿cierto? Cuando comenzaron los celulares, en mi época voy a hablar yo así, no había no había muchas herramientas, no había cómo trabajarlas, ¿cierto? Pero ahora nosotros le damos a un niño un celular y el niño sin saber mantenerlo empieza y lo maneja mejor que nosotros. Dice las dimensiones en las cuales hemos hablado de la competencia mediática y sus indicadores. Dice, tratan de adaptar a los modelos de difusión mediática. Recuerden eso, son medios ya de difusión que han nacido en estos últimos años y que, como se sabe, dice, han modificado la forma de recibir y percibir la información por la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes. Ya, antes que entremos en la segunda forma y justamente hablando lo que estábamos ahí. Todos tienen correo electrónico Sí. y antes el correo Sí, electrónico sí. tenían su casilla. Sí. ¿Quién utilizaba correo antes que haya correo electrónico? Correo, la carta en papel. Ajá. Sí, yo utilizaba. No, No, nunca. no. Sí, no, es que ahora, digamos, no es un mensaje puro que nosotros utilizamos, ¿cierto? Lo utilizamos para mandar una tarea, para mandar un trabajo, para hacer un intercambio de algo. No necesariamente estamos basados en lo que es una comunicación interpersonal netamente. Ya, en las siguientes vamos a ver las competencias mediáticas, ya, que es la dimensión, la estética, como siempre, ¿cierto? La forma, la dimensión de la ideología de los valores, la dimensión de la recepción y la interacción, la dimensión de la tecnología, la dimensión de la producción y de la difusión y la dimensión de los lenguajes. Vamos de arriba, ¿no? Estética. Podríamos llamarlo de una parte semiótica, ¿cierto? Que, o sea, que tenga un mensaje y una forma. La ideología de valores, ¿cierto? Es decir, diseñar información o mandar información que sea verdadera, real, con la cual yo vaya a ofrecer un producto o vaya a dar una información sobre, a ver, algo que interese de manera real. De la manera de recepción, interacción, es decir, lo que yo pueda interactuar con las otras personas. Es decir, qué hace esta persona, ¿cierto? Recepciona y envía la información, justamente lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿cierto? Estamos, de alguna manera, tenemos una interrelación entre ustedes y mi persona, de acuerdo a los conocimientos que vamos mostrando que ambos tenemos, es decir, conocimiento de alguna temática en sí. La dimensión de la tecnología, el uso de herramientas tecnológicas como tal, ¿ya? La producción y la difusión justamente de mensajes, ya utilizando medios y tecnologías en sí, y la dimensión de los lenguajes. Cómo yo voy a lograr comunicarme con el resto de las personas. ¿Ok? ¿Se entiende, no? O sea, son dimensiones. Es decir, estas 6 dimensiones es como cuando nosotros aprendemos lo que le decía, las competencias, ¿cierto? Y ahí ya definimos los saberes, saber ser, saber conocer, saber compartir. ¿Sí, no? Son 7. ¿Han visto ustedes? ¿Sí o no? Sí, los hemos visto. No, lo han visto, pues, Andrea, lo han visto. Quiero ver solamente quienes niegan su conocimiento. ¿Ya? Esta propuesta engloba una serie de indicadores por cada dimensión, lo que habíamos dicho, ¿cierto?
Si a mí eh, me dan una competencia, los indicadores con los cuales yo voy a hacer son los saberes, ¿cierto? Relacionados para cada uno. En cambio, cada dimensión es un indicador. Un indicador es un evaluador. Por ejemplo, el indicador de conocimiento que nosotros utilizamos es nuestra nota. Entre 90 y 100, excelente. Entre 80 y 90, bueno. Y así va bajando, ¿cierto? Esos son indicadores. Es decir, me pone un valor sobre una determinada dimensión. Cuando hablamos de dimensiones, no sé lo que han visto en metodología, se hace una operacionalización de variables, es decir, yo mi variable la voy dividiendo en dimensiones, ¿cierto? Es lo que ha hecho acá, ya. Esa es la variable de medios comunicacionales, lo divide en dimensiones, ¿ya? Que son los que proporcionan los valores aplicables a los niveles de alfabetización mediática, ¿cierto? Entonces nos vamos obteniendo información sobre lo que es tecnología en sí, ¿cierto? Eh, Antes, por ejemplo, hasta cuando nos decían la palabra el mouse, directamente traducíamos nosotros y qué será ratón, ¿cierto? Lo que no manejaban computadora. Ahora, cada quien tiene su computadora en su casa, por lo menos una, ¿no? Dice, los autores consideran que la razón crítica que puede desarrollarse a la hora de enfrentarse a un producto mediático, ya, siempre está influida por el estado emocional del individuo. ¿Ok? Entonces, eso nos ocurre a nosotros desde el momento de que nosotros vamos a seleccionar alguna carrera, ¿no? Nosotros, por así decir, la mayoría que no estudia ninguna ingeniería o ninguna materia en el área de económica, dice, no me gustan las matemáticas, ¿cierto? Pero más allá de gustarle las matemáticas fue el momento de cuando él estaba aprendiendo quién lo hizo y de qué manera lo hizo. Entonces, él asoció o de una manera intrínseca lo, cómo le enseñaban la materia a él en sí. Y dice el profesor, no dice el profesor, sino ya directamente asoció que era la matemática que no le. Y eso nos ocurre hasta en la misma universidad, ¿cierto? Estamos pasando clase y hay un profesor que no me cae y digo, no me gusta la materia, ¿cierto? Entonces, aquí igual dice, es dependiendo del estado de ánimo que nosotros tengamos, ¿sí, no ven? Sobre todo las mujeres que son muy cambiantes. Ya, sí, son complicadas para todos. No sé, Liz, ya no complicó más bien. No, yo soy sarcástico por si acaso, ya no se vayan a molestar. Dice, la siguiente línea define con precisión el razonamiento. A ver, cuando hablamos nosotros tenemos que ver primero de la parte de lo que es, cuando habla de algo crítico, ¿cierto? Ahora está de moda mucho en educación hablar de lo que es el pensamiento crítico, es decir, recolectar información, procesarla y poder difundir qué es lo que nosotros estamos pensando. Ahí lo direccionamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos falta? Y para todo, para aprender, para estudiar, para poder exponer, tener un pensamiento crítico, más allá de un pensamiento razonable que todos tenemos, ¿cierto? Todos razonamos, ¿cierto? Al momento de presentarse alguna opinión, todos razonamos, pero viene la parte ya del pensamiento crítico, donde nosotros empezamos a ver esto de una manera muy diferente. Va cambiando, ¿ya? Eh, En este caso, Liz, ¿cuál sería la diferencia entre pensamiento crítico y el racional? ¿Qué es lo que nos decía, no? Una cosa es claro, el el pensamiento pensamiento. crítico es que, a ver, vos razonás, ¿no? Pero podríamos decir que no le tomás importancia a ese razonamiento, sino recabás una información, procesás, analizás
y actúa de una manera diferente, ¿cierto? En cambio, cuando llega una información solamente racional y listo, ¿cierto? Si querés lo haces, si no querés no lo haces. Estás razonando, si está bueno o está mal. Pero cuando yo hablo de un pensamiento crítico, recibo la información, lo proceso, lo estudio y tomo una decisión ya que vaya acorde con la información que yo estoy procesando. Habrá que considerar esa insuficiencia en la educación mediática que no atiende la dimensión emocional de las personas que interrelacionan con la pantalla. Eso es lo que a mí le decía hace rato del inicio, y es complicado para un profesor interactuar solamente con palabras, imagínense, perdón, ¿cierto? O sea, con nombre. No puedo yo con mis alumnos y sobre todo la materia que enseño y la costumbre que tengo, no lo hago, ¿cierto? Y la consecuencia del espíritu crítico. Es totalmente vulnerable las acometidas en las emociones sean con signos contrarios. La competencia mediática exige el desarrollo de una capacidad crítica. ¿Eh? Por eso decíamos, tenemos que ver los medios, la información y hacer un análisis de esto sobre la veracidad de los mismos. Consecuencia del predominio del cerebro emocional sobre el racional. Resulta más ajustado la realidad referirse a un ser humano como un animal racionalizador que como un animal racional, ¿cierto? Eh, Somos Homo sapiens sapiens nosotros, ¿cierto? O ustedes son Homo sapiens, ¿no? Ah, en, lo, en alguna película sale ese tipo de mensaje. ¿Ya? Vamos a ver concepto, por eso, competencia, lo que hablamos, habíamos hablado de una competencia, pero ahora vamos a adicionarlo a, más a fondo. El concepto de competencia dice nación, mundo asociado a laboral, ¿cierto? Nosotros hablamos de la persona si es competente o no, ¿cierto? Gradualmente, dice, se va integrando en el mundo académico, ya, hasta convertirse en el eje conceptual de las reformas educativas por mayor parte de los países de lo que es la Unión Europea. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Perdón, ya que está haciendo bullying en el teléfono. Tenemos que ver qué es lo que nosotros vamos a hacer, digamos, de la manera de cómo estamos asociando o cómo se ha hecho el cambio de lo que es eh, la palabra misma competencia a lo que es el estudio en sí, ¿cierto? Hay algunas universidades, la René Moreno también, por ejemplo, que nosotros, los programas académicos están diseñados por competencia, pero no se lo toman en cuenta, ¿no? Porque en realidad cuando una malla curricular se lo diseña por competencia, ¿cierto? Las modalidades de evaluación pueden ser exámenes igual, ya. Eh, la forma, el fondo varía, ¿cierto? Porque estamos queriendo conocer nosotros cuáles son los saberes que el estudiante tiene, ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, hay un pintor que le han contratado en la carrera de arquitectura. Él no es estudiado, ¿cierto? Pero él entró, le hicieron una evaluación por una certificación de competencia, digamos, es decir, sobre los saberes y todo. Ya, entonces, de esa manera entró él a la carrera para poder dar clases, porque tiene que tener un certificado, ahora una maestría, pero
Dice, se suele entender por competencia la combinación de conocimiento, destreza, actitudes y falta la parte de habilidades, ¿cierto? Que se consideran necesarios para un determinado contexto. ¿Saben lo que es el contexto, cierto? Cuando yo agarro y hablo sobre una temática en sí, tengo que contextualizar. Más o menos nosotros lo ocupamos del contexto de una manera intrínseca cuando hacemos nuestro marco teórico de nuestro perfil de tesis, ¿cierto? Porque hacemos un contexto, es decir, vemos cómo está nuestro tema, es decir, qué dicen las demás personas, en este caso los autores, sobre la temática que nosotros estamos estudiando. Por eso le digo, hay muchas cosas que nosotros vamos viendo, pero que eso de una manera intrínseca ya lo conocíamos, podríamos decir, ¿ya? Pero que no le damos mucho uso porque quizás no le entendemos. Sí. El origen de la labor laboral y profesional del concepto que suscita la lógica reticencia por parte de algunos expertos, se mantiene el concepto pese a esta porque así no se hace de una interpretación instrumental. No se piensa en una competencia que garantice la eficacia profesional, sino potencie la excelencia personal. ¿Entiende, no? Entonces, cuando nosotros medimos las competencias, estamos midiendo los conocimientos, los saberes, las actitudes de las personas como tal, más allá de hacer una evaluación netamente de conocimiento. La competencia mediática ha de contribuirse a desarrollar autonomía personal de los ciudadanos y ciudadanas, así como de su compromiso social y cultural. Entonces, la competencia mediática me va a ayudar a mí ya a ser autónomo, ya con un compromiso social y cultural. ¿A qué sea esto autónomo? Si nosotros nos damos cuenta de que empezamos a utilizar eh, el Internet como tal o las clases virtuales, ya la mayoría de los profesores solamente nos da el tema para que nosotros estudiemos. ¿Sí, no ven? Ya no nos creemos algunos que somos autónomos y vamos desarrollando cada una de las destrezas que vamos haciendo. Tenemos que tener cierto grado de ética, dice, y un compromiso social, obviamente. Es decir, respetar las normas y sobre todo de los autores y dueños de la información que nosotros estamos utilizando. Desde el momento que nosotros, por así decir, estamos realizando nuestra tesis, utilizamos un antecedente, es decir, mencionamos que tal persona lo hizo, ¿cierto? Ahí estamos teniendo ética en decir que quién hizo un trabajo parecido a la propuesta que nosotros estamos realizando. ¿Ok? Entonces, mantenemos una parte social y ética justamente al momento de que nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo. Vamos a hablar. ¿Ya? ¿Cuál es la funcionalidad de las dimensiones? La Real Academia Española define la palabra dimensión como cada una de las magnitudes de un conjunto que sirve para definir un fenómeno. Esa es una dimensión. Entonces es un conjunto de magnitudes que sirve para definir un fenómeno. El fenómeno de la comunicación, como todos los fenómenos humanos, ha de contemplarse de manera holística, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, recuerden, de lo que es, digamos, eh, los medios o las dimensiones de medios, estamos hablando nosotros siempre de que vamos a meter, aparte de tecnología, vamos a meter mucho lo que es comunicación, es decir, vamos a utilizar, evaluar, diseñar, sistematizar algún medio para poder comunicarnos nosotros con los demás. El fenómeno de la comunicación, como todos los fenómenos, ha de contemplarse de manera holística. Ninguna de las magnitudes que lo componen puede explicarse si no es interacción con las demás cosas. Es decir, de las dimensiones que habíamos
visto anterior, no se puede aplicar por sí sola una de ellas. La comprensión global del fenómeno exige especificar y diferenciar cada una de las actitudes, ¿ya? Relevante para no pasar por alto ninguna de ellas ni el análisis en la praxis expresiva. Es decir, nosotros tenemos que conocer todo el contexto sobre lo que estamos hablando, evaluando y trabajando. ¿Ya? A ver, así mientras hacemos un poco participativa la clase. Vamos a hacer una comparación. Todos hemos manejado en una primera instancia PowerPoint, ¿cierto? Luego cambiamos a Canva y luego cambiamos algunos a Prezi o alguna otra herramienta. ¿Cuál es el cambio que existe? ¿Por qué cambiaron ustedes? Porque queríamos innovar el recurso educativo, una de las razones, ¿no? E innovar, probar nuevas herramientas y hacer. Más te creo la segunda que la primera. Ya. O sea, Mayores herramientas a utilizar. lo que pasa es que no podemos decir innovar porque nosotros no estamos creando y estamos pensando, ¿cierto? Entonces, no innovamos, por ese caso. Hay que tener cuidado con lo que... ¿Qué decía Belén? O Juana Paola era, ¿no? ¿Qué decía? Sí, tienen. Aumentar, ¿no? Mayores herramientas nuevas para así hacer y mejorar la presentación, ¿no? ¿Quién da más? Por Es ejemplo, una cuando yo... diapositiva más didáctica. En mi caso, Ujú. PowerPoint muy estático, muy... En cambio, en Canva son más didácticas, más llamativas las presentaciones, a mi perspectiva. Andrea. Yo estaba diciendo que cuando yo cambié de mi recurso de PowerPoint a Canva, era porque yo veía que uno era algo nuevo y todo el mundo lo estaba utilizando. Entonces, eso llamó bastante la atención. Aparte, recomendaron esa nueva plataforma porque la facilidad de tener las imágenes, la facilidad de hacer los textos, la facilidad de poder acomodar todo, era mucho más práctico y todo lo tenías ahí. O sea, no necesitabas ir a sacar, buscar en Google, descargar imagen. Entonces, el hecho de que esa aplicación era mucho más práctica y que todos los documentos se pueden guardar en la nube, creo que esa facilidad fue lo que a mí me atrajo para poder cambiar de PowerPoint a Canva. Era otro tipo si bien no era lo mismo, pero era mucho más fácil en cuestiones de tener la información de la web y poder almacenarla, ¿no? A ver, de lo que decían que no interactúan, no manejado ustedes PowerPoint a full, ¿no? PowerPoint hace una belleza de transacciones, digamos, ¿no? El problema es que cuando utilizas Canva o utilizas Prezi es en base a los formatos que ellos tienen para poder cambiar. En PowerPoint hace muchas cosas. Lo único, bueno, ni tan único como dice Andrea, ¿cierto? Que no tenés, digamos, las imágenes. Eh, yo tengo la costumbre de que cuando voy a hablar de algo, se van a dar cuenta a lo largo de mi diapositiva, siempre trabajo con una imagen que tenga relación. ¿Ya? Porque hay veces que, por ejemplo, cuando uno está hablando, está en una exposición, ¿cierto? Más la trae la imagen que está allá que lo que habla el profesor o que lo que está escrito. ¿De dónde? No, no. O profesor, me puede pasar la diapositiva. O sea, no le interesa el contenido, lo que le interesa es la imagen. ¿Sí, no ve? A ver, Es llamativo, sí, atrae más, ¿no? La parte visual. claro que sí, digamos, ¿no? Por ejemplo, mis diapositivas están recargadas, que no deberían estar así, pero no hay otra manera de cómo yo llegue a ustedes. ¿Entienden, no? Si yo estuviera haciendo una presentación diferente, entonces no debería estar cargada, porque es errores que nosotros cometemos, ¿cierto? Eh,
La subida en las nubes, ahí me agarraron con PowerPoint. Se debe poner, se puede poder, ¿cierto? Pero el problema es que tú subes a una cuenta de Prezi o de Canva, digamos, ¿no? Lo mismo que cuando haces un video, subís a tu canal de YouTube, ¿ya? Pero por eso, a ver, vamos por partes. ¿Qué nos interesa cuando hacemos una presentación? ¿Qué es lo principal que debe interesar? Que Asuman que sea ustedes, claro, que Transmitir la sea claro y información. llame la atención del público. ¿ya? ¿Qué Que decía tenga las Jonathan? funciones básicas. Las Funciones funciones, básicas. las funciones básicas. No, De insertar, colocar imágenes, video, no, no, transiciones. no. A ver, yo hago una diapositiva, no importando el medio, ya es decir, PowerPoint, Canva, Prezi o otro. Ustedes, estamos hablando de evaluación de medios, ¿ya? Ustedes han dicho, digamos, eh, que sube a la nube, que te ayuda a buscar imágenes. Has hecho una evaluación de la herramienta, pero ahora, ¿cómo te evaluas vos? Es decir, ¿qué vos buscas en esa herramienta? ¿Por qué la utilizás? A eso me... Que sea accesible. No, no, no. Transmitir el ¿Cómo yo, conocimiento. a ver, obviamente, norma que uno va a transmitir, pero cómo yo la empiezo a trabajar, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que todo lo que yo vaya a presentar, ya con las imágenes, subido en la nube o no en la nube, cómo puedo hacer yo para poder justamente diseñar un mensaje, ¿cierto? En base a la diapositiva que yo estoy haciendo. Personalizar y organizar la información que uno quiere ir transmitiendo en el orden que uno va a ir presentándolo, si es por un texto escrito primero o una imagen, un video, entonces decidir el orden en el que se va a presentar la información. ¿Qué es lo principal, Jonathan, de la información que vas a presentar? Eh, el tema central de lo que se Ya, está tratando. ya, ya. Demos un ratito ya, por favor. A ver, continuemos. Nosotros organizamos primero nuestro mensaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos decir? Uno, primero. Otro, seleccionamos la manera en la cual la persona a quien va dirigido ese mensaje que nosotros estamos haciendo le sea más fácil de aceptarlo, no más allá de aceptarlo, digamos, de conocer o de aprender. Si no ve, es como dice Jonathan, veo si voy a escribir o voy a utilizar una imagen para eso. Entonces, miren esto, nosotros ya estamos haciendo una evaluación, estamos haciendo una evaluación de medio ya acorde con la herramienta que en la cual nosotros estamos trabajando. Es decir, hasta dónde vamos. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás compañeros? Sí, claro, lo primero que se realiza es una evaluación del proceso comunicacional que vamos a tener, o sea, cuál es el mensaje que queremos dar, a quién nos vamos a dirigir y qué vamos a usar para poder asegurarnos de que el mensaje que estamos dando les va a llegar. Entonces, sea cual sea nuestra idea, ese es el primer interés que tenemos, pues, ¿no? ¿Sí no es? Es poder, en realidad es poder llegar a un público objetivo, ¿cierto? Tenemos nosotros un público y a quién nosotros le vamos a decir qué es lo que queremos hacer o vamos a realizar.
Así es, y como cuando ya tenemos nuestro público objetivo es mucho más sencillo elegir, bueno, el código le dice en el proceso comunicativo qué es lo que es la forma en que se va a dar el mensaje, ¿no? A través de qué tipo de, ya sea herramientas, sean tipo de video, escrito, mapas o cualquier otro medio. Bien, Carolita. Justamente tocaste el tema de mapas. ¿Ustedes trabajan con mapas conceptuales? ¿Han trabajado? Sí, sí hemos trabajado. Bastante. Eh, es interesante, ¿cierto? Y justamente cuando nosotros trabajamos con mapas, ya, en los conectores, que es lo que divide, ¿cierto? Justamente tenemos que poner la palabra clave y lo que sigue abajo son las dimensiones, es decir, cómo nosotros estamos dividiendo esa ¿ya? Eh, nosotros comenzamos, bueno, yo comencé con el C++ Tool, ¿cierto? Que es gratuito. Ahora está el Mind Map, hay muchas herramientas, ya incluso que te ayuda a hacerlo. Cuando nosotros agarramos y vamos a escribir un artículo científico, digamos que una manera de cómo llegar también a un público objetivo mediante un medio que es justamente un artículo que lo vamos a publicar en una revista, en un libro, hacemos un mapa conceptual, digamos, en la cual nosotros tratamos de aclarar, digamos, los conceptos que estamos colocando. ¿Sí, no es? Es como cuando nosotros diseñamos, escribimos la introducción de nuestro trabajo. Si una persona lee la introducción de mi libro, lee la introducción de mi tesis, ya ellos van viendo hacia dónde apunta lo que sigue dentro del trabajo en sí. En el fenómeno de la comunicación mediática dice el lenguaje no puede entenderse sin la tecnología. Del mismo modo, ni la ideología ni la estética pueden entenderse sin el lenguaje. Por ello, no es óbice para que en la praxis escolar o universitaria haya aproximaciones educativas al fenómeno de la comunicación mediática que están polarizadas de manera prioritaria y exclusiva en las dimensiones tecnológicas, olvidando la de los lenguajes. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que utilizar un lenguaje claro, sencillo, donde nuestro público objetivo pueda lograr entender. No sé si ustedes con esto que estamos viendo hasta ahorita se han dado cuenta que prácticamente la evaluación de medio, ¿cierto? O la competencia mediática no es más que la parte comunicativa mediante herramientas tecnológicas. ¿Sí, no ve? Todo lo que hemos visto ahorita, lo que estamos hablando, los ejemplos que tenemos, está justamente enfocado en ese aspecto. Eh, u- u- como la que ya atiende las dimensiones de la tecnología y de los lenguajes simplemente para que los estudiantes puedan reproducir de manera acrítica la rutina productiva de los medios de masa convencionales. Yo les voy a comentar algo, no sé si hay un comunicador acá. Yo enseño metodología en comunicación, ya. Y cada semestre le pregunto a mis estudiantes, ¿por qué estudian comunicación? Está bien, acepto que algunos no puedan definir por qué estudian comunicación, digamos. No sé si hay comunicadores. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que mis estudiantes no miran noticias. Y son estudiantes de comunicación. Estoy hablando de yo, doy método 1 y método 2, estoy hablando de cuarto y quinto semestre. No miran noticias. O sea, miran, las mujeres mirarán novelas o algo, los hombres de deporte o películas, y no es más.
Obviamente que no va a ser comunicador exclusivamente para ser un presentador de noticias, ¿cierto? Pero por lo menos uno tiene que estar relacionado con su área de formación, por lo menos ver algo qué acontece. Entonces, por eso dice, no, que los estudiantes tienen que estar relacionados con los lenguajes. Es complicado. Si vos le das, por ejemplo, yo le doy libre la selección de temas a mis alumnos, menos algunas excepciones de política, religión, sexo, droga, redes sociales, medio que quedan ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo, si ellos son estudiantes de comunicación, no deben enfocarse netamente, por así decir, a problemas de comunicación, sino a muchos problemas, pero cómo direccionarlo acorde con el área de formación. Entonces, nosotros tenemos que ver eso igual con nuestros estudiantes cuando lleguemos y tengamos que entablar una conversación con ellos o darle alguna actividad, tenemos que utilizar un lenguaje acorde con que ellos entiendan. Eh, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a un lenguaje coloquial, ¿cierto? Un lenguaje eh, de barrio, digamos, ¿no? Y cuesta, al momento que vos lees un trabajo de un alumno, vas a ver ahí que él te escribe como si estuviera charlando con otra persona. Y hay algunos estudiantes que los copian los trabajos, ¿ya? Es decir, copian otro trabajo y lo presentan, pero yo hay una partecita que doy, que lo hago patinar, que es justamente en dividir las variables en dimensiones. Algunos lo hacen, otros no. Ahora se está exigiendo en la universidad igual, ¿ya? O si no, cuando ellos están exponiendo, hay una palabrita que vos le preguntás esa palabra y el tipo no sabe, o la tipa no sabe de dónde la saca. Hay otros que llegan con trabajos grandísimos que son copiados al primer momento que ellos están leyéndolo y lo que está redactado, te das cuenta, ¿cierto, no? O sea, ya uno se acostumbra tanto a leer, a saber cómo hablar con sus alumnos, que, que uno sabe si lo hizo o no lo hizo su tarea, ¿ya? A mí me gusta conversar mucho con mis estudiantes. Hablamos de los trabajos que están haciendo. Obviamente converso en función a los trabajos y lo voy guiando paso a paso hasta donde estamos llegando. Ahorita en metodología que estoy dando en San Julián tengo dos profesoras que son mayores, la señora, y es complicado trabajar con esta señora. Pero igual hay paciencia, dicen, ¿no? Entonces, para todo, lenguaje de medio, recuerden, lenguaje de medio es cómo comunicarnos con las personas con tecnología, nada más. ¿Cuál es el carácter integrador de la propuesta? ¿Ya? Una propuesta y se le debe mucho a las aportaciones de los pensadores más brillantes y fecundos del análisis de las implicaciones sociales y educativas. Jenkins and the New Media and Literacies, los nuevos medios literarios, ¿cierto? ¿Saben inglés, no ves? Mañana, ¿cuántos idiomas van a decirle que hablan? Mínimo dos, ¿ves? 3. ¿Tres? Inglés, francés, español. Ah, dale, François. Oui, je peux Ay, no. Ya, y es que el nuevo entorno convive con lo nuevo y lo viejo. Dice. Por una parte, dice, se han expandido como nunca las posibilidades de que cualquier ciudadano pueda hacer llegar su mensaje, ¿cierto? ¿No? Es lo que habíamos hablado con las personas que trabajan de manera empírica haciendo algún tipo de video o aquellas personas que supuestamente son influencers. Yo hasta ahora no sé qué son influencers, no sé, digamos, ¿no? O sea, no sé de qué manera me va a decir que vaya, que evita o que use algo. Personal o colectivo, dice al resto de la sociedad. Paralelamente, dice el poder mediático ha alcanzado unos niveles de concentración y de acumulación que nunca se había visto antes.
¿Sí no ve? Ahora prácticamente todos los días nos llega mensaje y nosotros lo producimos. Hoy día ha habido mucho, ¿cierto? Que habla sobre la gente que se ha ido a otro lado. Otro dice, voy a contar cuántos están aquí, cuántos han ido, ¿cierto? Y lo compartimos, eso es lo que dice, que llegan mensajes de muchas maneras, ¿cierto? Y nosotros agarramos y lo vamos expandiendo. Me llamémosle cadena que estamos acostumbrados. Cuando llega un mensaje así de un tipo que nos agrada y lo compartimos en el WhatsApp del grupo. Sí, ¿no? Ya se callaron. Mijo. El poder mediático ese se beneficia de la transparencia que caracteriza a los nuevos sistemas de representación, propiciando la confusión entre la representación y la realidad. La competencia mediática ha de hacer frente a la complejidad, compaginando la potenciación de la cultura participativa con el desarrollo de la capacidad crítica. ¿Ok? Entonces, para que aquellos que estamos acostumbrados a recibir y devolver, ¿cierto? Una cultura participativa, dice, lo que la mayoría de ustedes no tienen ahorita en clase. ¿Ya? No, tenemos. Está bueno eso. La primera clase, pues. Están tímidos la mayoría. Esperen, Oye, Es tu primer día de clase. puesto de tiempo, dicen que somos participativos. Esperemos que así sea. Hablando de tiempo, hoy día la clase va a ser corta ya, hasta las 9, unos 20 minutos más, ¿le parece? Perfecto. ¿Está bien? Perfecto, Ya Licen. dice, está bien, está bien. Gente. Ya, Está bien. ya Está bien. el domingo ya van a misa a las 9, vienen con su ramo a clase. Si hace rato no voy a la iglesia. ¿Ya? Ahora, la flexibilidad de los indicadores. La educación mediática debería ser patrimonio de toda la ciudadanía, no solo de los niños y de los jóvenes, ¿cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer este tipo Andrea, no vas a moverte ahí nomás. Te voy a sacar una foto, cómo ha quedado tu imagen encima de la mía y una belleza está. Te lo voy a subir al grupo. Ya, me fijo. Ya. Eh, la tengo, ya me hicieron perderme ustedes. Es que está buena la foto, Ya, dice. ¿verdad? Ahí está. Ya. Entonces, ahora lo que nosotros estamos hablando es que no es necesariamente, no debe ser referida a la niños y jóvenes, sino a la sociedad en su conjunto. Se proponen, dice, dimensiones y unos indicadores genéricos y flexibles, ¿ya? Confiando en que van a ser adaptados a cada situación educativa concreta en función de la edad, del nivel cultural de la persona en la que se ha trabajado. Si no ve el grado, a ver, de la parte cultural, podríamos hablar nosotros del grado de formación profesional que tenemos. Cuando nosotros agarramos y hablamos con otras personas que no son estudiadas, se nota mucho, ¿cierto? Los errores de pronunciación, de comunicación, de cómo hablan, de cómo tratan a las demás personas. A mí me cuesta mucho juntarme con mis amigos de mi barrio. No todos son estudiados. Nos juntamos todos los días a las 10 de la mañana a matear. Ya. Y la conversación de ellos no es mucho de mi agrado. O sea, voy a veces ya cuando no tengo nada que hacer. ¿Me entienden? ¿No ve? Pero a eso es lo que yo me voy. Es que debe ser, dice, no, flexible en la parte cultural en todos los medios y los niveles. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros diseñamos una herramienta, no podemos agarrar y utilizar
por así, una palabra demasiada técnica que no nos van a poder entender, ni tampoco demasiado tradicional, ¿no ve? ¿No ve? Por ejemplo, eh, a nosotros nos molestan los de arriba, nos dicen, ¿cómo es? Pues nos dicen, ¿no ve? Que nosotros utilizamos el pues. Yo no sé qué utilizan ellos. Tengo amigos, cuando hablo de arriba, no hablo del cielo. Eh, entonces, nosotros estamos trabajando con todo tipo de personas. Eso tienen que tenerlo siempre en claro. No podemos nosotros ser exclusivos en lo que queremos hacer. ¿Ya? Es decir, tenemos que aceptar la creencia, pensamiento, no aceptar, sino, digamos, compartir. No sé quién me estaba pidiendo algo. ¿Ya? Eh, y ver, por ejemplo, hay cosas que uno escucha a diario, ¿cierto? Por ejemplo, dice, esa persona es homofóbica. No existe la homofobia. Porque si yo leo fobia, el significado de fobia, ¿cierto? Significa un miedo, un temor, algo. No significa que yo voy a ver a una persona que sea homosexual y voy a empezar a temblar, ¿cierto? Y voy a tomar mi tableta, me va a dar un ataque de pánico. Vendría a ser ese el significado. Y otra palabra, por ejemplo, que se utiliza mucho es esa persona es feminicida. Si ustedes leen feminicida, ¿cierto? Es como si yo como hombre saliera a la calle y pillaba a una mujer y la mataba. ¿Sí, no ve? Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros vamos a utilizar. Dice, ¿no? En el entorno cultural en el cual nos desenvolvemos. ¿Ya? Entonces hay que ver ahí. O incluso una misma palabra cobra un valor distinto, un significado distinto de acuerdo a la región en la que uno se encuentra. Sí. Hasta los apellidos de aquí. eh, yo me acuerdo, mi hermano tenía una compañera que apellidaba Buceta y cuando fue al Brasil no podía utilizar su apellido. Para lo que sepan portugués, ya van a saber por qué. Ya, eh, dice esta profecía. Sí, Andrea, ¿qué dice? Que Andrea es la yo que le hace el le portugués. entendí, ¿Ya la que yo entendiste? le entendí, dicen. No es una buena palabra. Sí, pero ella apellida eso, pues, ¿me entiendes, no? Eh, Ni modo. ya, dice, esta flexibilidad habrá que aplicarla, dice, a la documentación en general y a cada uno de los indicadores en particular. Indicadores, recuerden, la evaluación que nosotros hacemos, ¿ya? Puede ser bueno, regular o mala. Es lo que ustedes decían, ¿cierto? ¿Por qué cambiaron de PowerPoint al otro? Porque es interactivo, porque no tengo que buscar fotos. Esos son los indicadores que yo estoy utilizando para evaluar el cambio de la herramienta que yo estoy trabajando. Si el mundo de la comunicación mediática está en el proceso de transformación constante, también habrá que transformar, dice, de manera constante las aproximaciones educativas mismas. Es decir, si los medios están cambiando, entonces yo también debo adecuar, ¿cierto? La educación en función a los cambios tecnológicos que se están dando. El documento no puede considerarse cerrado o definitivo en ningún momento. Los trabajos de investigación, la praxis cotidiana de los educadores y educadoras mediáticos obligarán a revisiones y actualizaciones constantes. ¿Sí, no es? Yo creo que desde el primer módulo con que ustedes han comenzado, el, ustedes están ahorita en la especialidad, ¿no? Con la maestría ahí.
Ya, desde el primer módulo, los mecanismos de evaluación, dependiendo del módulo justamente que estaban llevando, ya ha ido cambiando. Sí, ¿no ve? No sé si en metodología hicieron proyectos, han debido hacer. Ese proyecto, yo le digo a mis alumnos que les puede servir hasta de tesis final, si lo trabajan bien, relacionado a educación y tecnología. Por eso le digo, ahí igual hay que saber, digamos, uno que estudia. Hay muchas personas en el otro lado donde yo doy. Disculpe, el domingo es después del censo, ¿no? Entonces, Sábado del censo. ah, ya. Pero el domingo ya es como normal, ¿no? El domingo es normal. Ah, A ya. partir de las 9, creo, dijo, ¿no? Ah, ya. No, está bien. Después de la misa, ¿eh? Claro, a las 9, pues no, pues. Sí, sí, todo va a estar cerrado. Sí, pero va a Sí, estar dicen, cerrado. disculpar, dicen, Ah, entramos seguramente ¿a qué hora es la militares van a clase ser para? seguramente, ¿no? Ah, claro, de ahí van a ver. Sí, sí, militares estaban ¿Qué decía facetando. doña Ana Paola? No le entendí. Mm. Sí, dicen que entra en unos minutos tarde y mañana no habría clase o habría tolerancia por el censo, ¿no ves? Y Mañana no hay. volvemos ya, Volvemos el domingo a las 9. domingo a las Perfecto. 9. Muy Sí, bien, dicen. para que ustedes se estén acostumbrando. ¿Ya? Entonces, los ámbitos del trabajo, dice, uno de los cambios fundamentales del nuevo entorno comunicativo, dice, es la interacción de lo que se ha dado en denominarse la era del presumidor, la era en la que la persona tiene tantas oportunidades de producir y de diseminar mensajes propios como de consumir mensajes ajenos, lo que hacemos nosotros ahora con nuestra flojera, ¿cierto? Estamos cansados de pasar clase de profesor y vamos, nos echamos y abrimos TikTok hasta la 1 de la mañana. Sí, pues a eso se refiere, digamos. O sea, consumimos mensajes ajenos. De ahí dice que las dimensiones y los indicadores de esta propuesta estén estructurados en torno a dos grandes ámbitos de trabajo, el de análisis y el de la expresión. Es decir, persona que ha desarrollado su competencia mediática interaccionando de manera crítica con mensajes producidos por los demás y siendo capaz de producir y diseminar mensajes propios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace nosotros? Recibimos mensajes, justamente que lo que compartimos, ¿cierto? Recibimos mensajes, lo analizamos esos mensajes, hacemos mensajes en torno a lo que nosotros hemos entendido, también lo transmitimos y transmitimos el mensaje que nos llegó a nosotros también. ¿Ya? Entonces, por eso dice, consumimos mensaje y a la vez también decimos que nosotros producimos altos mensajes, pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es una copia de mensajes que nos llegan a nosotros, ¿cierto? Los adecuamos acorde a los conocimientos que nosotros tenemos sobre el tema y enviamos ese mensaje antes que el que nos llegó. ¿Para qué? Para decir que nosotros lo estamos haciendo mejor, ¿no ves? ¿Sí o no? Es lo que ocurre a veces cuando, generalmente el problema en clase, hay algunos estudiantes que tienen miedo de ser los primeros en defender, ¿cierto? Pero es porque ellos de alguna manera tienen más del miedo al profesor, tienen miedo a lo que digan los estudiantes. Un profesor decía que no hay pregunta mal hecha, sino respuesta mal realizada. ¿Ya? ¿Consultas? No hay. Bueno, jóvenes, espero que esta primera clase, vamos a quedar ahí ya, por lo menos nos vaya despejando un poco y ya vaya viendo Dice, día. buenas noches. Bueno, Dicen, disculpe, ¿las clases de los viernes será 6:30 nomás o un poquito más tarde? a Porque a las 7, veces llegamos tarde, a las 7. a las 7 son los viernes.
Bien, Está bien, muchas gracias. bien. Los 7, lo que vamos a ver el otro viernes, si pasamos o no pasamos. Ok. Ok. Está bien. Ella dice por no pasar, dice, ¿no? Ya, jóvenes. No dice, no vamos a irnos en contra de lo que usted nos diga. No, yo estoy preguntando simplemente. La mayoría manda. Ya, entonces, me ha ido, me parece interesante, digamos, la manera de la participación y sobre todo que no estamos entendiendo lo que se está dando en el módulo y lo que se quiere que ustedes aprendan, ¿ya? Por eso le digo, a veces si yo me disparo, me ponen freno porque voy muy rápido, ¿ya? No, pero usted, Liden, nos ha dado bastantes ejemplos, o sea, nos los aclaró de muchas maneras. Sí. Así que gracias Ese también, es porque venimos de un módulo muy difícil, le cuento. Así que extremadamente difícil. totalmente diferente. ¿Qué llevaban, pues? Puntualmente fue por el docente, dicen. Sí, hemos No, sufrido que ese no módulo hay ha sido complicado. ¿Qué módulo llevaban? Educación comparativa. Ah, Estudios comparativos. Fue Fue otro comparativo. es Fue bonito. otro nivel de estrés, la verdad. Donde todo lo que uno opinaba realmente estaba mal. estaba O mal. Todo era mal. sea, como que ahí no contó la participación de entrada, digamos, ¿no? Por eso es que medio que nos encontró calladito porque estábamos viéndose por ahí, usted, igual, digamos. No, a mí me interesa la participación porque al fin y al cabo es una retroalimentación que uno tiene, ¿cierto? Tanto uno como profesor y otro que ustedes como estudiantes. Es decir, si ustedes no contestan, yo no voy a saber si saben o no saben. Lo que le digo, por ejemplo, que estoy dando ya, solo los nombres, 2 ponen su campo. Y no, es complicado. ¿Ya? Bueno, jóvenes, vayan a concentrarse para el censo. Lo bueno que no van a salir ahora y nos vemos el día domingo a las 9. ¿Ya? Ok, muchas Buenas gracias. noches, gracias. Ya. Gracias, doctor. Gracias a todos.